Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Segundo de Crónicas 7:12. 7:12. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Vamos a hablar bajo el tema si mi pueblo se humillare. Vamos a hablar de cuán grande es el efecto que tiene la humillación dentro del ámbito de la iglesia. Cuán grande es la humillación y cuán grande es el poder de la humillación. El libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, tiene algunos escritos que son similares al primer libro. No sé si usted ha notado que algunos datos del primer libro están escritos en el segundo. Los que son lectores de la Biblia han captado que algunas cosas están escritas en ambos. Así como se escriben cosas, y ya lo hemos visto porque hay 4 evangelios, tenemos 2 libros de crónicas, 2 libros de relatos, de cosas que ocurrieron. Crónicas son rasgos históricos. Todos los reyes tenían sus cronistas, sus escribas, personas que iban escribiendo todo lo que pasaba en el reino, los datos más relevantes, las cosas más importantes, iban quedando escritas en un libro que llamaban ellos libro de las crónicas reales. Todos los reyes lo tuvieron. David lo tuvo, Salomón los tuvo. Y cuando uno va a mirar la historia de los reyes, cada uno de ellos escribieron cosas tremendas, cosas muy buenas, y de algunos escriben cosas malas. La razón por la cual tenemos 2 libros que se llaman crónicas es porque hay una brecha de tiempo entre libro y libro. El libro primero de Crónicas se escribe antes de la deportación de Babilonia, y el libro segundo se escribe después de la deportación. O sea que hay una brecha al menos de entre unos 80 a 100 años de un libro al otro. Claro, cuando uno va a la Biblia y abre la Biblia, pues uno piensa que de pronto se escribió muy cerquita el uno al otro, porque se acaba el libro primero de Crónicas y ya continúa el libro segundo. El libro primero de Crónicas se escribió hablando acerca de los reyes de Judá y de Israel, y el libro segundo de Crónicas
se escribe para mostrar por qué razón Dios permitió la deportación tanto de Israel a Siria como la deportación de Judá hacia Babilonia. Dios, a través del segundo libro de Crónicas, está dando la explicación. ¿Y cuál era la explicación? Que el pueblo había dejado de buscar a Dios y se había entregado a los ídolos. Y como repercusión de ese extravío, como fruto, como efecto, ellos recogieron el juicio de Dios. De hecho, el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 16, ya finalizando, nos dice que el Señor envió continuamente personas para alertar al pueblo. Dice: Jehová, el Dios de sus padres, en el versículo 15 del capítulo 36, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Pero qué hacían? ¿Qué hizo el pueblo? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y ya no hubo ¿qué? Remedio. No hubo remedio. Cuando no hay remedio para una enfermedad, es porque la persona se le da un diagnóstico que es terminal, desahuciado totalmente. Y el pueblo de Dios se le trató su enfermedad, se le trató su rebeldía, su idolatría, se le vino tratando a través de mensajeros continuamente, de profetas, a través de hombres que predicaban y que amonestaban al pueblo. Pero la Biblia dice que ellos hicieron tres cosas. Primero, hicieron escarnio, o sea, hablaron en contra de ellos. Hablaron. Eso no es un hombre de Dios, esa no es una mujer de Dios, yo no creo lo que dicen. Hicieron escarnio, los escarnecieron. Luego dice que menospreciaron sus palabras, las tuvieron en poco las palabras de ellos. Mire qué peligroso es tener en poco la palabra de Dios. Es peligroso, hermano. Menospreciaron, dice que menospreciaron la palabra. ¿Por qué lo menospreciaron? Porque los que se levantaban a predicarles eran campesinos, eran pastores, eran agricultores, eran pescadores, eran siervos, esclavos de reyes, porque muchos de los profetas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos eran agricultores. Eliseo era un gran profeta, pero Eliseo era una persona que trabajaba arando, era un agricultor. Amós, él mismo dice que él era boyero, que quiere decir que trabajaba con bueyes también. Era un agricultor. Otros profetas fueron pastores, otros eran pescadores. Y por eso menospreciaron las palabras de ellos, porque eran personas sencillas. Eran personas que tal vez no fueron reconocidos en algún ámbito por ser ricos, por ser terratenientes, por ser empresarios. Eran personas del pueblo y por esta razón menospreciaron sus palabras. También dice que hicieron burla de ellos, se burlaron de sus profetas. Tres cosas terribles hicieron el pueblo, tres cosas. Primero, hicieron escarnio. Segundo, lo menospreciaron. Y tercero, se burlaron. Pero luego dice la Biblia que vino la ira de Dios y ya no hubo remedio. Había una enfermedad maligna en ellos y Dios comenzó a tratarle esa enfermedad. Pero no hicieron caso, no aplicaron el remedio para la enfermedad. ¿Cierto? Usted sabe que hay mucha gente
Hay mucha gente que sabe que cierto remedio, que cierto tratamiento, que cierta medicina le va a contribuir para aliviar su enfermedad, pero las personas muchas veces no se toma el remedio, no va al control, no se aplica la medicina. Y entonces, después de que se enferma gravemente, a veces la persona viene a culpar al médico. Es que el médico es malo, es que la EPS es mala, es que ese doctor que me fueron a dejar. Pero no es el doctor, no es la EPS, no es el procedimiento médico, es la falta de disciplina del que está enfermo muchas veces. A veces es eso, hermano, porque la medicina fue hecha para que no fuese curativa. La medicina fue hecha para que fuese preventiva. El efecto real que puede hacer la medicina en el cuerpo humano es un efecto preventivo. Pero nosotros nos tomamos una medicina cuando ya estamos moribundos, cuando ya se desarrolló una enfermedad y la enfermedad echó sus raíces. Y entonces venimos a tomar la medicina y luego venimos a decir, es que lo que el seguro o la EPS nos está dando es lo más malo, eso no sirve. Sí, claro, sirve, pero ¿en qué etapa de la enfermedad se lo está tomando la persona? Se lo está tomando cuando ya ese remedio no le va a obrar porque la enfermedad está demasiado avanzada. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios nos la dejó para que tuviese un efecto preventivo en nosotros. No para nosotros creer como la gente del tiempo antediluviano, que creyeron, dice que creyeron, todos creyeron, pero creyeron tarde porque creyeron cuando vino el diluvio y se los cargó a todos. Creyeron. De hecho, todos creyeron, pero creyeron tarde, porque la medicina había sido extendida 120 años atrás a través de la predicación de Noé. Esa era la medicina para el mal que venía. Era una medicina preventiva, pero no la quisieron aceptar. La creyeron, pero demasiado tarde, porque ya la enfermedad no tenía remedio. No tenía remedio. Dios había cerrado la puerta del arca. La lluvia se había desgranado, las cataratas de los abismos, las placas tectónicas de la tierra se habían abierto de par en par y se habían incrementado enormemente los ríos y los mares. La Biblia dice que vino el juicio de Dios y ya no hubo remedio. Y es ahí donde escriben el libro segundo de Crónicas. El libro segundo de Crónicas se le atribuye, la tradición judía lo atribuye a Esdras, un sacerdote levita muy docto, muy versado en la palabra de Dios, que escribió un libro titulado con su propio nombre, pero se le atribuye que el 80% del libro segundo de Crónicas lo escribe Esdras también, aunque aquí no vemos plasmado el nombre, pero la tradición judía se lo atribuye a Esdras. Volvemos al capítulo 7. Levante su mano y adore a Dios. En el capítulo 7, Dios le había dado una respuesta a una oración que había hecho Salomón. Salomón había hecho una oración en el capítulo 7 desde el versículo 1 en adelante. Salomón había hecho unos sacrificios en dedicación a la casa de Dios. Había sacrificado un montonón de animales, de carneros, y había hecho una ceremonia, un protocolo inmenso de inauguración y de gratitud a Dios. Y luego en el versículo 12 se le aparece Dios en sueño a Salomón
Y Dios le habla y le dice en el versículo 14, le está hablando que si el pueblo pasa por momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de gran tribulación, que habían 4 cosas que hacer en ese momento de tribulación. 4 cosas. El versículo 14 habla de 4 cosas que debe hacer el pueblo de Dios en medio de una tribulación. La primera, si se humillare mi pueblo. Luego dice, y oraren. Esa es la segunda cosa que hay que hacer. Lo primero es humillarnos. El segundo, orar. El tercero, y si buscaren mi rostro. Y el cuarto, se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos, de sus malos hábitos. Si cambiaren de actitud. O como lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, si nacieren de nuevo. Porque esto es, hermanos, sinónimo. Si se convirtieren de sus malos caminos es sinónimo de lo que el Nuevo Testamento habla del nuevo nacimiento. Habla de 4 cosas que el pueblo debe hacer, pero habla de 3 cosas que Dios también va a hacer. Ese mismo versículo, mire hermano, dice que Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Primer bendición. Segunda, perdonaré sus pecados. Y tercero, sanaré su tierra. Maravilloso es Dios, amén hermano. En un solo texto encontramos 4 cosas que Dios quiere que hagamos en medio de la tribulación. Pero en ese mismo texto hay 3 cosas que Dios nos va a devolver a nosotros si nos esforzamos a hacer estas cosas. Primero dice que si mi pueblo se humillare. ¿Qué es la humillación, hermano? ¿Qué es la humillación? Existen 2 clases de humillaciones. La humillación que podemos nosotros mismos atraer, una autohumillación, y la segunda es la humillación que otro nos puede dar a nosotros. ¿Cierto? Cuando alguien viene, nos insulta, nos rebaja, decimos nos humilló, me humilló esa persona, me pisoteó. Pero la humillación que Dios quiere no es la que yo le pueda hacer a otro, ni la que otro me puede hacer a mí. La humillación que Dios aprueba para traer beneficio es la que yo mismo atraigo sobre mi ego. La humillación que yo mismo atraigo sobre aquello que se quiere imperar y ser más grande que Dios. Hay un ejemplo, hermano, y no encontraremos ningún otro ejemplo más maravilloso en la Biblia de humillación que la que sufrió nuestro Maestro, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Dice en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, hablando de la humillación. Esto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más temida, la muerte más horrible, la muerte más sangrienta, experimenta Cristo. Ya hemos hablado mucho de por qué Él tuvo que morir en la cruz, porque era la única manera de Él quedar en el aire, porque Él fue el puente entre Dios y la tierra, el único mediador. Y la palabra mediador
es uno que separa y separan la mitad de dos rivales, los separa y luego los reconviene para que calmen el problema. Ese es un mediador. Y la única manera de que Cristo quedara en medio era en la cruz, porque no quedaba ni en la tierra ni en el cielo. Por eso Cristo debería estar allí en la cruz. Mire, amado hermano, dice la Biblia que el Señor se humilló a sí mismo, a sí mismo. El diablo pensó que él había utilizado a Pilato. El diablo pensó que había usado a Herodes y que había usado a los sacerdotes, a Caifás, a Anás y a todas las personas del Sanedrín, que eran 70. El diablo pensó que él había usado a Judas y que todos esos instrumentos habían sido eficaces para humillar al Hijo de Dios. Y se hizo fiesta, hermano, se hizo fiesta en el infierno, se hizo fiesta. Los demonios hicieron fiesta porque según ellos el plan había resultado perfecto. Hicieron fiesta. Pero resulta que ya todo esto Cristo lo sabía, porque Él sabe todo. Nuestro Señor lo sabía. Y dice que Él mismo puso esa humillación sobre Él. No fue Judas, no fue Satanás, no fue Anás y Caifás, no fue Pilato. Él mismo tomó esa humillación sobre Él. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y dice que se despojó de su forma. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No quiere decir que se despojó de su divinidad, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él no se despojó de su divinidad, pero tampoco hizo uso de su divinidad estando en la tierra para demostrar que era el gran Hijo de Dios sobre la tierra. De hecho, Él se identificó muchas veces el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, especialmente el Evangelio de Lucas, lo presenta como el Hijo del Hombre. Se humilló a sí mismo. No descendió en una nube para mostrarse a la humanidad y decir yo soy el Hijo de Dios, sino que la Biblia dice que permitió que el Espíritu Santo concebiera en el vientre de María. Y fue depositado en el vientre de María. Y tuvo su nacimiento de forma normal, de forma humana, de forma carnal. Tuvo un desarrollo, una gestación normal de 9 meses. Vino por vía normal. Se humilló a sí mismo. No hubo lugar en el mesón para Él. Tuvieron que esperar en la etapa del alumbramiento en un pesebre, en un lugar donde guardaban las monturas de los animales, donde guardaban el forraje para los animales, en un lugar tal vez que no era el más óptimo para la higiene de una persona que diera alumbramiento. No era el mejor lugar. Pero todo esto lo sabía Cristo. Todo esto lo sabía Él. Y sin embargo, sabiendo que desde su niñez iba a pasar por momentos difíciles, desde su propio nacimiento iba a pasar por momentos de estrechez, sin embargo, decidió venir. Sin embargo, tomó la carga de venir, sabiendo que luego tienen que huir, siendo él un bebé recién nacido, porque Herodes manda a matar a todos los niños de Belén. Sabiendo que tienen que ir a Egipto, tienen que huir a Egipto y tener unos años de crianza en Egipto, luego volver a Nazaret.
sabe que tiene que esperar 30 largos años terrestres, donde tuvo que aprender a lijar la madera, a puntillar, a tomar trozos de cama, unirlos, repararlos. Todo eso lo aprendió el Señor. Pero para Él y para el ámbito celestial, eso era tomar una humillación, porque era bajar a un nivel más bajo que los ángeles mismos. ¿Cuánto alabamos el nombre de Dios? Entonces, cuando hablamos de humillación, la Biblia nos pone como ejemplo el máximo ejemplo de humillación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual no escatimó, siendo el Hijo de Dios, tomó forma de hombre. ¿Y para qué tomó forma de hombre? Para ser un siervo. La humillación está ligada 100% al servicio. 100% al servicio. Cuando una persona quiere servir, tiene humildad, ha humillado su ego. Si una persona no ha doblegado su ego, jamás va a pensar en servir, jamás va a querer estar dispuesto para ayudar a otro, jamás va a estar dispuesto para tomar una escoba, para barrer, para hacer aseo, para hacer un tinto, para hacer una comida, para limpiar a otra persona. Porque, hermano, si hay algo que Cristo nos enseñó, fue a ser siervo. El Señor siempre desarrolló su forma, su manera de servicio. Y por eso lo vemos a Él resucitando niños, ayudando a viudas, aconsejando a personas débiles, sanando a los enfermos que había desechado la sociedad, sanando a los leprosos. Algunos leprosos Él los tocó y los sanó. Cuando toda la gente escuchaba o veía un leproso y todos corrían, Cristo los mandaba a llamar. Y la gente decía: oigan, los está llamando. Pero toda la gente veía un leproso y corrían, pero Cristo los mandaba a llamar. Eso es humildad, eso es humillación. Él se humilló a sí mismo para servir, para trabajar, para ayudar a la sociedad, a la humanidad. Entonces la Biblia dice: si mi pueblo se humillare. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los que invocan su nombre. Mira, él dice: si mi pueblo que invocare mi nombre. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo que invoca su nombre. Nosotros invocamos el nombre de Dios. Somos el pueblo de Dios porque invocamos su nombre. Si mi pueblo se humillare. Hermano, a veces nosotros se nos olvida que venimos para servir. Se nos olvida que la iglesia es un agente de transformación. Y como agente de transformación estamos y tenemos la obligación de estar siempre dispuestos a servir. No a que nos sirvan. No a que nos sirvan, hermano. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y a su nombre. ¿Cómo está sirviendo en la comunidad donde usted habita? ¿Cómo está sirviendo usted allá en su barrio, en su comunidad? ¿Es usted una persona servicial o es el más problemático del barrio, de la cuadra, de la torre? A veces el cristiano no es conocido por el servicio, no es conocido por esa entrega. A veces el cristiano es conocido como el más peleón de la Junta de Acción Comunal. El más peleón, la más peleona de la cuadra, del barrio, la que grita más duro porque por la mañana está llamando al hijo y desde una cuadra lo escuchan y por allá la gente dice: oiga, por allá le van a dar duro a ese pobre niño. Sí. Sí, hermano. Y se conoce el cristiano por eso.
Pero hay una manera de ser conocido no solamente en la cuadra, no solamente en el barrio. Hay una manera de ser conocidos también en el cielo, amado hermano. Y es sirviendo de corazón a Dios, sirviendo a nuestra comunidad, transmitiendo el testimonio de Cristo. Levante su mano y adore a Cristo. Lo primero es que aprendamos, hermano, aprendamos a bajar nuestra cabeza y a entender que aquí el grande es Dios, el poderoso es Dios, el sabio y el excelso es Dios. Nosotros somos vasijas solamente de barro, vasos de barro. La Biblia dice que dentro del vaso de barro es donde hay un tesoro. El tesoro que hay en usted y en mí es el Evangelio. Pero Pablo dice que ese tesoro está puesto en vasos de barro, de barro. Luego dice que si el pueblo de Dios oraren, hermano, la oración a veces la oración trata de escasear de nuestros medios. Y Cristo dijo: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? ¿Cuánto es lo mínimo que una persona debería orar en el día? Una hora. Dicho por el Señor que se estresó en cierto momento se estresó el Señor y dijo: pero ¿cómo es posible que ni siquiera una hora? Es cierto, estaban cargados de sueño, estaban cansados, estaban agitados, pero el Señor dijo: ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Mi amado hermano, hay que aprender a disciplinarnos en la oración. Pregúntele usted a Daniel por qué oraba Daniel. Daniel le respondería: oro porque sin la oración no hay poder, porque sin la oración no hay revelaciones, sin la oración no hay visión. Y Daniel fue un hombre de oración, Daniel fue un hombre de visión. Usted estudia el libro del profeta Daniel y se va a encontrar maravillado de esas visiones que se cumplieron exactamente. Daniel tuvo el sueño del imperio griego, tuvo el sueño del imperio persa, tuvo el sueño del imperio romano. Daniel profetizó de Cristo, Daniel profetizó del anticristo. Y Daniel no estaba en una congregación hermosa como esta. Daniel estaba rodeado de gente que lo quería ver destruido. Daniel estaba rodeado de un pueblo lleno de idolatría. Es más, no se registra que Daniel alguna vez hubiese realizado un culto en Babilonia. Pero Daniel no se separó de la oración nunca. 3 veces al día oraba el profeta. 3 veces. 3 veces. Y alguien dijo en una oración, cuando hablaba de los niveles de la oración, alguien dijo: un cristiano, para sostenerse con la salvación, para sostenerse, no que si no oramos no seamos salvos, no, pero la oración nos da la fuerza para seguir avanzando en este terreno. Pero alguien dijo, hablando de los niveles de la oración, alguien dijo: alguien que se quiera sostener en la iglesia y sostener en el camino de la salvación, que ore lo que el Señor dijo, una base, 1 hora al día. Pero alguien que quiera empezar a ascender debe aprender a pasar el umbral de 2 horas al día. Y alguien que quiera empezar a tener revelaciones y tratos de Dios, pase el umbral de 4 horas al día. Pero alguien que quiera de entrar a la dimensión de la fe, la dimensión de un mundo espiritual, de una guerra espiritual, debe pasar el umbral de 8 horas diarias. Mire, amado hermano, porque se va escalando a medida que la persona toma disciplinas en la oración.
Por eso es importante aprender nosotros a orar, a pedir, a interceder. Todo lo que sucede, sucede en base a una oración. Sí, hermano, en base a una oración. Cuando usted se le pierde un billete de 20 o de 50,000 pesos, para usted y para mí qué duro es, pero usted no sabe qué oración haría alguien para que Dios le proveyera. Usted no sabe qué oración alguien hizo por allá. Mi esposa tiene un testimonio. Y ese testimonio, ella dice que la enviaron en una escasez que tuvieron de familia. Y la mandaron con una hermanita a que fiara unas libras de arroz y ellas se fueron de camino pidiendo a Dios que hiciera algo, porque es muy vergonzoso ir uno a pedir fiado en una tienda y luego se encuentran un billete. Y quién sabe qué pensaría el dueño de ese billete, pero la oración de ella fue suplida a través de la pérdida del billete de otro. Hermano, todo lo que pasa es fruto de la oración de alguien. A veces se nos muere un pariente y le reclamamos a Dios y le pedimos, Señor, ¿por qué se murió? Señor, ¿por qué? Pero tal vez el Señor escuchó la oración del dueño de la funeraria que también cree en Dios y también le dijo, Señor, bendice mi negocio. Él también cree en Dios y Dios también le responde. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque no lo podamos entender, hermano, a ciencia cierta, pero la oración es una vía de dos carriles. Por una va subiendo la petición y por la otra va bajando la bendición. La oración es un canal directo a la presencia de Dios. Dios no le va a responder a usted las quejas. Olvídese, hermano, que Dios le va a responder sus quejas. Porque a veces la pasamos quéjenos. Y quéjenos del sol, quéjenos de la esposa, y quéjenos por el negocio, y quéjenos por la mala administración gubernamental, y quéjenos de una cosa. Pero sus quejas nunca van a ser respondidas por Dios. Dios no responde críticas, Dios no responde burlas, Dios no responde escarnios. Pero ¿sabe qué Dios responde? Nuestra oración. Nuestra oración, esas sí suben al cielo y descienden acompañadas de una maravillosa respuesta. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Luego dicen, y buscar en mi rostro, buscar en mi rostro. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que buscó el rostro. Yo le voy a hablar solo de dos, solamente de dos. Son ejemplos muy claros. Voy a hablarle de dos personas que buscaron el rostro de Dios. Uno, lo leyó nuestra hermana Araceli esta noche. Se llamaba Zaqueo. ¿Por qué buscaba el rostro de Jesús? ¿Por qué buscaba el rostro de nuestro Maestro? ¿Se acuerdan lo que la lectura decía? Sí, lo quería mirar, pero ¿por qué tuvo que buscar una estrategia para verlo? ¿Por qué? Porque era chaparro, era pequeño. Porque era pequeño. Dice, era pequeño de estatura. Y quería ver el rostro de Cristo. Como quería ver el rostro de Cristo, dice que no podía ver. ¿Por qué? Porque había mucha gente. La Biblia dice que él estaba en medio de la gente y no podía verlo porque era pequeño. Y como era pequeño, entonces él dijo, aquí la única solución de yo poder ver el rostro de Jesús es añadiéndole centímetros a mi estatura. Y dice que se adelantó, corrió y se subió a un árbol sicómoro, que es un árbol que tiene muchísimas ramas, son muy frondosos, y en el tiempo de Cristo eran muy comunes,
Los sembraban en las esquinas porque son árboles que ramifican bastante y tienen muy buena sombra. O sea, era un árbol perfecto para este hombre esconderse. Mire lo que hizo Zaqueo. Dice que la gente no le dejaba ver el rostro de Cristo. Y dijo, tengo que pasar por encima de la gente. Tengo que subir más que la gente. La gente no puede seguir siendo mi obstáculo. La gente no puede seguir siendo mi tropiezo. ¿Por qué mucho cristiano no busca y no encuentra el rostro de Cristo? Porque se queda mirando la gente. Porque la gente le es tropiezo. Porque miran qué dice fulano, qué dice sutano. Porque se queda mirando el mal testimonio. Porque, hermano, lastimosamente, una gran mayoría de humanidad toma como punto de referencia al malo y no al bueno. El día que fulano de tal despierte y haga tal cosa, ese día yo me levanto. Está tomando como punto de referencia al más descuidado de la iglesia, en vez de tomar como punto de referencia al que va adelante. Usted, amado hermano, no se equivoque en detenerse porque otro no corre. Corra, aunque la gente esté parada. Camine, así ninguno quiera caminar. Zaqueo dijo, la gente no me deja ver el rostro del Señor. Y el remedio, la opción que encuentra Zaqueo es, voy por encima de la gente. Voy a subir más arriba de la gente. Eso se llama buscar el rostro de Dios. Mi comunión y mi responsabilidad no tengo por qué mezclarla con una colectividad. Yo me congrego en una iglesia y somos una colectividad y tenemos mutuos acuerdos, pero la relación con Dios es algo personal y algo íntimo. Que no tengo que esperar que otro accione para yo accionar. Que no tengo que esperar a que otro me empuje, a que otro me diga, a que otro me llame, a que otro me lleve, a que otro me coja hermano de cabestro y me traiga. Buscar el rostro de Dios es una determinación netamente personal. Y tenemos que aprender a pasar por encima de la gente, como hizo Zaqueo. Eso es buscar el rostro de Dios. Tal vez, y tenemos en nuestra congregación, tenemos muchos hogares o muchos hermanos que vienen, pero sus parejas no asisten a la iglesia. Y tal vez sea el caso de usted, hermana o hermano, que tal vez su pareja le ha dicho o le ha insinuado que no quiere que usted busque más de Dios. Es un reto, amado hermano. Es un reto cuando la pareja se opone y muchas veces amenaza y dice, si usted sigue yendo a esa iglesia me va a perder a mí. ¿Sabe que hay gente que se ha conformado y hay gente que ha dicho, no, tranquilo, yo no voy a la iglesia, me quedo con usted, pero al poco tiempo ese hombre o esa mujer se va con otra persona y ese cristiano se quedó sin el hombre y se quedó sin Dios? Nosotros lo hemos visto, hermanos. Hemos visto y la persona dice, ¿qué decisión tan difícil tomé, tan necia, porque dejé de asistir, porque le complacía a él, porque no quería perderlo a él, pero luego él se fue con otra mujer y me quedé sin el hombre y me quedé sin Dios? Más vale inclinarnos por el Rey de la Gloria. El otro ejemplo que yo quiero ponerles es de la mujer que padecía del flujo de sangre. Esa mujer se abre camino en medio de una anemia crónica, porque tenía un flujo de sangre, una hemorragia desde hacía 12 años. Dice la Biblia que lo había perdido todo, porque todo lo había invertido
tratando de hallar una sanidad. Entonces vamos a imaginarnos a una mujer con una anemia crónica, muy débil, muy debilitada, de malos colores, pero que es una mujer que quería ver el rostro del Señor, y se abre paso y empieza a empujar al uno, al otro, al otro, al otro, y cuando ya tiene visualizado al Señor, dice la palabra de Dios que se lanzó y tocó el borde del manto. Oiga esto, hermano, no dice que la mujer se acercó y le hizo unas tocadillas en el hombro, como a veces hacemos. Le hacemos unas tocadillas para que dé la vuelta y nos atiendan. No dice que ella le dio una tocadilla, sino que dice que le tocó el borde del manto. Eso nos da una luz que aquella mujer, en medio de ese forcejeo, en medio del esfuerzo físico, había un agotamiento impresionante. Estaba tan agotada que cuando lo vio, tal vez ya su visión estaba ya distorsionada. Tal vez su visión, el cansancio, el agotamiento, le llevó a tener una visión muy distorsionada, y tal vez en un desvanecimiento de su cuerpo, lo único que alcanza es a tocar solamente el borde del manto. No sé cómo venga usted a la presencia de Dios, tal vez debilitado. Tal vez usted venga a la presencia de Dios sin fuerzas. Tal vez usted esté allí con ese padecimiento, con una anemia espiritual. Pero aunque usted esté enfermo, aunque usted tenga momentos de desvanecimiento espiritual y físico, no deje de perseguir a Dios. Persígalo hasta alcanzarlo. Buscar el rostro de Dios es intentar, como decía un predicador de los siglos anteriores, buscar el rostro de Dios es intentar atrapar a Dios. Intente atrapar a Dios, amada iglesia. Pastor, yo llego muy cansado de mi trabajo. Esta mujer del Evangelio según San Lucas nos da el ejemplo. 12 años con una enfermedad crónica, con una anemia crónica. Nos da ese ejemplo que aunque estaba enferma, aunque estaba debilitada, aunque muchos le dirían a esa señora: quédese quieta, señora, me está estorbando, me pisó, eche para allá, sálgase de aquí, ella siguió por encima de todos aquellos obstáculos, siguió persiguiendo su objetivo, y el objetivo de ella era alcanzar, perseguir a Cristo hasta alcanzarlo. Hermano, eso es buscar el rostro de Dios. Eso es buscar el rostro de Dios. Luego nos dice que si el pueblo se convirtiere de sus malos caminos, cambie de actitud, amado hermano, cambie de actitud. Un hermano muy antiguo, en la iglesia donde yo comencé a congregarme hace casi 26 años. Este hermano testifica que a él le habían hablado mucho del Evangelio, pero sin embargo él seguía como borracho, seguía persiguiendo, odiaba a los pastores, odiaba el Evangelio. Y de pronto un día la esposa llegó y le dijo: mi amor, me volví evangélica, recibí a Jesús en un culto. Él dijo: usted no puede con eso. Mentira, usted no puede con eso. Porque resulta que ambos se emborrachaban y se daban golpes como si fueran dos varones. Y había momentos donde él amanecía con los ojos morados y a veces era ella la que amanecía con los ojos morados. Pero se golpeaban ambos, y con troncos. Y él muestra algunas cicatrices y dice: mire, esta cicatriz por acá me la hizo ella con un tronco de leña. Me lo puso, me anestesió hasta el otro día.
Ella también tiene cicatrices en los brazos, cortadas que él le hizo. Porque él llegaba borracho a pegarle y ella se defendía. Y a veces era ella la que llegaba borracha y a veces llegaban borrachos los dos. Y no se dejaba. Había una convivencia extremadamente deteriorada. Pero cuando ella le dice, yo me volví cristiana porque yo le voy a poner fin a esta vida de peleas. Esto no nos va a llevar a nada bueno. Un día de estos va a resultar usted muerto o yo muerta. Y pienso que Dios es el único que me puede arreglar. Él dijo, usted no puede. Usted no puede. Y dice que ese siguiente fin de semana él se fue a emborracharse, ella se fue para el culto. Ella llegó, le tuvo la cena lista y él llegó a la madrugada. Cuando él llegó, empezó a hacer bulla y empezó a insultarla. Ella se levantó, le sirvió la comida, le dijo, mire, más bien coma, que esto le aprovecha más que las palabras groseras. Cuando ella le dijo eso, él la tomó del cabello, la estrelló contra el piso y empezó a insultar el evangelio. Y ella le dijo, así me mates, seguiré a mi Cristo. No me voy a defender porque el Señor es el que pelea por mí. Anoche mi pastor predicó que no debemos tratar de defendernos como humanos porque el Señor es el que pelea por nosotros. Empezó a predicarle esa mujer con apenas 2 semanas de convertida. Él empezó a insultarla, la golpeó, le reventó la cara, le reventó la boca. Pero ella resistió. Y el otro día él se queda mirándola así, toda reventada, toda hinchada, preparando el desayuno. Le dijo, mi hijo, venga antes que se le enfríe el desayuno. Y él dice que él se fue a trabajar y por allá en el trabajo se puso a pensar y a meditar. Definitivamente el evangelio cambia. Definitivamente algo pasó en mi esposa, algo pasó tremendo. Porque ni una sola palabra me dijo, ni se levantó contra mí. Y dice que empezó a meditar y empezó él a pensar y a observar el cambio que esta mujer iba teniendo hasta que finalmente dijo, si el evangelio fue capaz de transformar a mi mujer, lo hará también conmigo. Y a su nombre. El mundo va a creer cuando vea en nosotros una conversión genuina, amada iglesia. Dice la Biblia que si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, Jesús le llamó a esto nuevo nacimiento. Oiga esto, si hacemos estas 4 cosas que no son difíciles, o yo no sé si usted lo ve muy difícil, pero son 4 cosas muy fáciles, que por el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Y él se compromete y dice, entonces yo te oiré desde los cielos. Luego dice, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Cuántos quieren que nuestra tierra sea sana? Oiga esto, amada iglesia. ¿De qué estamos hechos usted y yo? De tierra. De tierra, de polvo, de tierra nos hizo el Señor. Sanar nuestra tierra puede ser sanar a nuestros hijos. Sanar nuestra tierra puede ser sanar nuestro hogar. Sanar nuestra tierra puede ser sanar a nuestros padres, libertarlos. Eso es sanar. Pero a veces estamos llenos de esas peticiones. Pero cuando el Señor nos coloca condiciones, nos frenamos. Nos frenamos. Amado hermano, hoy en esta noche tenemos ese reto, humillarnos hasta encontrar el rostro del Señor. Vamos a perseguirlo hasta alcanzarlo.
como aquella mujer que lo persiguió hasta que sus fuerzas se acabaron de debilidad, pero lo logró el objetivo. Y el Señor la elogió y le dijo: mujer, por tu fe eres salva, tu fe te ha salvado. Colóquese de pie, amado hermano, en esta noche.